así no se nos va tan tarde. La idea de la charla de hoy, entonces, como lo dice el título, que pueden estar viendo en la pantalla, vamos a estar hablando de profundidad de siembra y fuerza descendente, y cómo esas dos variables de siembra impactan al cultivo si no las controlamos de manera adecuada. Para esto vamos a estar compartiéndoles los resultados de los ensayos que hicimos durante este año, durante el año pasado, en diferentes localidades. Para lo que es canales de comunicación, para dejarnos preguntas, pueden usar, bueno, el WhatsApp al 11 28 48 8888 o argentina@precisionplanting.com en caso de que prefieran hacerlo por email. Y si no, pueden usar el chat de YouTube directamente. Ya creo que han estado escribiendo bastante, poniendo si escucha o no se escucha. Así que bueno, agradecemos ahí también el retorno de ustedes para que esto salga bien. Y bueno, pasamos rápido a lo que es el índice de temas. Vamos a dividir, como dije antes, la charla en dos grandes etapas. Primero en profundidad de siembra, viendo algunos conceptos generales respecto a los comportamientos en diferentes suelos, diferentes profundidades de los diferentes cultivos. Y después pasar ya a los ensayos de maíz, soja y girasol, que son directamente resultados que nosotros estuvimos colectando durante este tiempo. La segunda parte de fuerza descendente va a tener la misma estructura, conceptos técnicos para que se entienda de qué se trata, darle una introducción, cómo se mide, y también el impacto de un mal control de la misma en diferentes cultivos. Así bueno, siendo que vamos a hablar de ensayos, los quiero referir a la charla número 1, que dio Nico hace unos 10, 15 días, está guardada en nuestro canal de YouTube, y en esa charla Nico explica sobre todos estos ensayos cuál fue la metodología, los procesos, cómo se cosechó, cómo se sembró, porque todo ensayo y todo resultado depende mucho de cómo se hace y cómo se ejecutan los diferentes pasos. Así que bueno, ante cualquier duda pueden referirse a ese webinar, que es el número 1. Y bueno, vamos a arrancar directamente ya con profundidad de siembra. Vamos a empezar hablando del maíz. Bueno, unos conceptos generales sobre su profundidad. La pregunta normal y que escuchamos mucho es ¿a qué profundidad siembra? Es una pregunta que se repite. En la realidad no existe una profundidad exacta que funcione para todos, en todos los casos, en todas las condiciones. Así que la realidad es que cada decisión hay que tomarla según el tipo de suelo, el cultivo, la condición de humedad. Básicamente, algunos conceptos generales del balance superficial profundo es que si vamos a sembrar más superficial, vamos a tener una menor resistencia a la emergencia, lo cual es favorable, una temperatura de suelo superior, pero también podemos tener unos problemas de arraigamiento de las plantas o diferentes problemas asociados con eso. Mientras que si nos inclinamos para el lado más profundo, los conceptos generales son que vamos a tener humedad más uniforme, una temperatura más estable a lo largo del tiempo, y al mejorar el anclaje de las raíces de la planta previene problemas de volcado y la merma de rinde asociada. La realidad es que, como siempre decimos desde Precision, hay que medir para poder tomar una correcta decisión y controlar. Entonces, la realidad es que para tener una exacta profundidad de siembra, una correcta decisión, vamos a tener que medir. Bueno, este es un caso ejemplo muy lindo. No vamos a hablar, no es todavía de los ensayos de este año, pero es un caso muy lindo de un lote que fue sembrado, no tiene dos diferentes tipos de suelo. Arcilloso en la parte inferior, el lote inferior, un suelo más arenoso arriba. Y bueno, mirando el mapa así como está, nosotros decimos es post-mortem, digamos, ver el mapa, por ahí ya es tarde, ya sembramos y ya tenemos el cultivo puesto en la tierra. Si tomamos una mala decisión, no nos va a quedar otra que esperar a la próxima temporada. Pero, ¿qué pasa si nosotros podemos ver estos datos a medida que se van generando en tiempo real en el monitor? Bien, esto fue lo que hizo este productor. Les voy a mostrar acá cómo fue que procedió con la siembra. Comenzó con esta parte en una profundidad que él consideraba correcta, en el primer cuadro, pero al analizar un poco, después de unas cuantas pasadas, cuál era su promedio de humedad, dónde estaba, decidió ir un punto más abajo de humedad. Lo mismo, evaluó, probó otro punto más abajo, y después terminó el lote tomando o con esa decisión final, ¿no?, de 2 puntos. Y acá, de nuevo, pudo hacer esto porque tenía datos. La realidad es que cuando nosotros queremos decidir profundidad de siembra,
la forma normal es ir escarbando un poco atrás de la máquina, ver cómo está el suelo, si a qué profundidad tenemos las líneas de humedad, etc. Pero fíjense en este mapa qué pasa si hubiéramos particularmente escarbado en esta parte que está verde acá, ¿no? Con una muy buena humedad, ¿no? Nos hubiera dado la sensación o la idea de que la humedad estaba muy bien, pero la realidad es que hubiera sido una mala decisión, ¿no? Porque dependemos un poco de dónde escarbamos, de la suerte, de no. Entonces, tener el dato siempre agrega un valor y nos permite tomar la decisión correcta. Entonces, siguiendo con el resultado de a dónde llegó esto, el mapa de cosecha, podemos ver que entre su condición inicial, que fue la condición que él sembró, que pensó que estaba bien, a la última, fue 1 tonelada, o casi 1.100 kilos de diferencia en el rinde entre una profundidad y la otra. Entonces, esto se traduce en dinero que no es lindo perder. Y bueno, la forma de medir esto, como siempre les comentamos, es el Smart Firmer, que es el afirmador de granos que tenemos desde Precision, que bueno, no solamente mide humedad, sino que muchas otras cosas, ya las hemos estado revisando en varias ocasiones. Puede medir temperatura del suelo, puede medir materia orgánica, entre otras variables, y lo importante es que nos permite tomar decisiones. No es solamente para hacer un mapa lindo de colores, sino para usarlo, sacarle el máximo provecho y al final tener un mejor rinde. Entonces, siguiendo con algunos conceptos generales de profundidad de siembra, es un caso general para un suelo tipo franco, ¿verdad? En este caso, se encontró que, como se ve en el gráfico, que nos muestra profundidad en el eje horizontal y el potencial de rinde en el vertical, se encontró que la línea de humedad estaba, de 35% de humedad, estaba a unos 4 centímetros, más o menos. ¿Y qué pasa si nos alejamos de ese lugar donde encontramos la línea de humedad? Bueno, si nos vamos para el lado de lo superficial, la humedad no hubiera sido suficiente para la germinación y el rinde, como se ve acá, se ve muy perjudicado. Por el contrario, si hubiera ido más profundo, donde la humedad se mantiene a 5,5, 7 centímetros, no hay un gran impacto, no se ve que el rinde se cae demasiado, pero esto, por supuesto, que es debido al suelo. Este comportamiento no sería lo mismo en un suelo pesado, un suelo arcilloso, como vamos a ver más adelante. Así que después, bueno, a 8,5 sí ya se empieza a ver una merma de rinde debido al estrés de la planta, la dificultad que le generamos para emerger debido a la profundidad. Así que siguiendo con la misma lógica, pero para un suelo del tipo arenoso, en este caso la línea de humedad está un poquito más abajo, 6,5, 35%, y se ve claro que cualquier profundidad menor a la que encontramos esa humedad nos quita rinde, y nos quita mucho rinde. Pueden ver acá que solo 1,5 centímetros de diferencia en la profundidad nos sacó 11 quintales, 1.100 kilos. Es un montón. Entonces, y acá, de nuevo, los mando o les recomiendo la segunda charla, el segundo webinar que dio Juan, al respecto de mantenimiento de máquinas, porque es muy importante que todos los surcos de la máquina, los 16, los 20, los 24, todos los surcos que tengan, estén sembrando la misma profundidad. Que no digamos solamente, ponemos el punto 3, porque nuestros distribuidores han estado manteniendo muchas máquinas, haciendo muchos programas de mantenimiento pre-campaña en estos últimos meses. Han estado controlando esto y hemos encontrado que las máquinas, por más que estén todos los cuerpos en el punto 2, 3 o cualquiera sea, todos tienen diferentes profundidades en la realidad, por diferente desgaste, porque hay máquinas que se usan a 35 para soja y a 70 para maíz, entonces hay cuerpos que tienen más desgaste porque hacen más hectáreas que otros, así que fíjense como 1,5 centímetros, que lo encontramos en muchísimas máquinas, de diferencia entre surcos, nos produce una merma muy importante. Por el contrario acá, como vemos, a medida que nos vamos más profundo, no vemos una gran penalización en cuanto al rinde, por el suelo blando, básicamente. Y en la siguiente, nos pasamos al otro extremo, al suelo duro, al suelo arcilloso, compactado. Bien. Acá la línea de humedad estaba bien arriba a 2,5 centímetros. Sin embargo, tampoco es el punto ideal de siembra, por más que encontremos esa humedad ahí, por los problemas que hablamos antes, ¿no? Los problemas de arraigamiento y de anclaje de la planta, ¿no? Una planta que fácilmente se voltea
o se cae con un viento, o a la hora de la cosecha. Entonces, ahí nos conviene ir un poco más profundo, pero no tanto más, porque también, como pueden ver, lo ideal estuvo en 4 centímetros, pero 1,5 centímetros más profundo, perdimos 6 quintales, lo cual es un montón de plata al final del día. Así que el cultivo, aunque nos parezca, a lo mejor sembramos todo el campo a 5,5 y nos dio un rinde hermoso, espectacular, y estamos reconformes. Pero ¿qué pasa si hubiéramos elegido 4 y ganamos esto? ¿Verdad? Ese es el concepto de potencial, ¿no? Es ir a lo máximo que nos puede dar nuestro lote. Así que bueno, esto un poquito de conceptos generales, de cómo se comportan los diferentes suelos. Y ahora sí vamos a pasar directamente a lo que son datos de ensayos de Argentina, año 2019-2020. Vamos a estar viendo diferentes tratamientos de profundidad de siembra, la humedad que encontramos en esos diferentes tratamientos y el rendimiento final a la hora de la cosecha, para que vean cómo impactó esto. Por supuesto que seguimos hablando de maíz, ¿no? Vamos a pasar a soja y a girasol. Esta parte, entonces, es un ensayo en el sur de Santa Fe, cerca de la localidad de Firmat. Bien, es un ensayo sembrado el 21 de septiembre, día de la primavera. Bien, las condiciones estaban bastante secas, bien, pero había bastante cobertura, eso ayudó a conservar la humedad. Y acá, en el gráfico, podemos notar que a 3 centímetros ya teníamos un 35% de humedad, que es lo recomendado en la lectura como para provocar una germinación rápida y uniforme. ¿Bien? Pero a 4, a 5, a 6, la humedad no varió tanto, 37, 41. Entonces, nos preguntamos por qué, si la humedad no varió tanto, el rinde sí mejoró mucho a 5. ¿Bien? Bueno, y yo creo que la siguiente diapositiva muestra eso, y también les quiero dejar como enseñanza o como dato, que lo que vemos acá, el 35 o el 35 que por ahí vemos en el monitor, es un promedio de humedad. ¿Bien? Ese promedio, cuando nosotros lo analizamos a lo largo del surco, puede tener mucha variabilidad. Bien, como vemos en este gráfico de cajas, bien, a 3 centímetros, fíjense, había puntos muy abajo, puntos muy arriba, que a medida que nos vamos yendo cada vez más profundo, la humedad es cada vez más uniforme, bien, con picos, con extremos más cercanos entre sí. Entonces, eso lo que terminó provocando es una germinación y una emergencia más uniforme, ¿bien? Lo que hace que el rinde sea el ideal. Entonces, esto un poquito para lo que es de Villada. Por otro lado, tenemos este otro ensayo, también de maíz, que hicimos en la ciudad de Colón. Esto fue exactamente a 7 días del ensayo anterior. No se recibió ninguna lluvia. Sí, seguramente dije que en el ensayo anterior la condición de humedad era bastante crítica, como que nos había salvado la cobertura, básicamente. Acá pasaron 7 días más de septiembre y sin llover, así que estaba bastante al límite, como se puede ver en la línea de humedad, ¿no? Teníamos 25%, 28 a 4 centímetros, 31% a 5, y lo mismo para 6 centímetros. Entonces, después de la siembra hubo una lluvia de 10 milímetros que nos ayudó bastante en la germinación, pero claramente los tratamientos a menos de 6 centímetros sufrieron mucho por la falta de humedad, ¿bien? Perdiendo en promedio, si miran acá la escala, 700 kilos por hectárea. ¿Bien? Entonces, es un montón de rinde que se nos va muy rápido, se nos cae muy rápido si no tomamos la decisión correcta. Entonces, siempre, y lo voy a repetir, lo repetimos hasta el cansancio con mis compañeros de Precision, hay que medir y medir y medir, y de esa forma nos va a ayudar mediante el análisis de datos a tomar la mejor decisión, ¿no? Bueno, por el contrario, es un caso de maíz sobre soja en Bengolea, cerca de Río Cuarto, un maíz más tardío, de la fecha de diciembre, sembrado en diciembre. Particularmente en este ensayo tuvimos lluvia antes y después de la siembra. Vale recalcar que es un suelo liviano, digamos, un suelo arenoso. ¿Bien?
hubo lluvia de unos 15 milímetros antes y 35 unos días después de la siembra. Así que la humedad, como se ve acá, estaba bastante superficial, a 3 centímetros ya estábamos con 40% de humedad. Eso es una humedad excelente para eso. Y variando hasta 45, por ahí la escala acá no nos engaña, pero hay solo 3% de variación entre los 3 tratamientos, no es para nada grave. Y bueno, a 7 centímetros, perdón, si bien la humedad es buena, que hasta ahora estuvimos hablando siempre por ahí de humedad y esas cosas, y también sabemos que el suelo arenoso no ofrece tanta resistencia al cultivo para emerger, ¿no? A tanta profundidad, pero es una cuestión de temperaturas, ¿verdad? La temperatura a 7 centímetros no era la ideal y eso impactó la emergencia y nos hizo perder en rinde respecto a los dos anteriores. Así que acá a la derecha, de nuevo, tenemos el grafiquito de cajas y los diferentes tratamientos con los datos, con la media de temperatura y los desvíos estándar, y se ve básicamente lo mismo. Se ve una mejor temperatura, una temperatura más alta en los tratamientos más superficiales, que fue lo que nos ayudó a la emergencia, a la germinación, y una temperatura más baja en las zonas más profundas. Así que, bueno, como ven de estos 3 ensayos, no hay una receta única, hay muchas variables, hay muchas cosas que impactan, hay que tener en cuenta, como dije en la segunda diapositiva, el tipo de suelo, el tipo de cultivo, el clima que tenemos, cuál es el pronóstico, la humedad que tenemos en el suelo. Hay un montón de cosas a tener en cuenta para poder maximizar nuestro rendimiento. Y bueno, desde Precision estamos convencidos de que trabajamos apuntando a eso, ¿no? A tratar de proveerle al productor de la mayor cantidad de datos que lo ayuden a tomar una buena decisión. Después, por supuesto que los productos, digamos, no actúan solos y no van a hacer nada que ustedes no quieran. Digamos, le van a brindar información y ustedes deberían confiar porque le estamos mostrando que funciona, pero siempre está la opción de tomar sus propias decisiones. Así que un poquito esto, lo que era ensayos de maíz. Y después pasamos ya directamente a lo que es soja. Bien, en soja también la profundidad de siembra juega un papel muy importante. Bien, hicimos algunos ensayos, por ejemplo, en Chacabuco. Esta es la ciudad de Chacabuco. Es un suelo muy duro. Bien, la humedad bastante bien, como pueden ver, línea naranja 40%, 45%. Una humedad que no nos penalizó. Pero la diferencia principal entre el 3 y 5, son estas dos primeras barras, ¿verdad? Como vimos en el diagrama de cajas de Villada de antes, es la variabilidad de la temperatura y la variabilidad de la humedad. Este 39 fue el promedio, pero evidentemente había áreas de la pasada, áreas del lote que estaban más secos, ¿bien? Y eso nos penalizó. Y yéndonos hacia el otro extremo, hacia 7 centímetros, la combinación de un suelo duro y la soja, que particularmente es bastante impactada por la resistencia que le generamos a la emergencia, nos redujo un montón el rinde. Así que en este caso el balance estuvo en 5, y de nuevo la diferencia, si miran acá, son casi 400 kilos, 350 kilos de diferencia por hectárea. Cuando empezamos a sumar esto solamente por el error de siembra, porque como todo tratamiento siempre movimos de una variable a la vez, ¿verdad? Todas las otras variables de siembra se mantuvieron estándar. Entonces, si solo perdemos esto por profundidad de siembra, después hay que sumarle lo que perdemos, como vimos en el webinar anterior, por singulación, lo que perdemos por un mal coeficiente de variación, lo que vamos a ver que perdemos por una mala fuerza descendente, y todas esas diferentes variables que no controlamos, digamos, de manera correcta, nos van robando rinde. Básicamente cada una de ellas nos roba un pedacito, y cuando nos dimos cuenta, estamos muy lejos de lo que es el potencial de nuestro lote. Aún teniendo lo que muchas veces decimos, como repito lo que dije antes, teniendo una buena cosecha, una cosecha que nos conforma,
una cosecha que nos deja contentos, pero piensen que si hubiéramos controlado bien todos los parámetros, eso podría haber sido maximizado. Bien. Sí, bueno, eso para soja. Vamos a pasar a lo que es girasol. Este es un ensayo que se sembró en la localidad de Tres Arroyos, en el sur de Buenos Aires. La humedad, lo mismo, digamos, una condición de humedad muy buena y muy pareja en todas las profundidades. Podemos ver que hicimos algunos tratamientos más, particularmente para girasol. Hicimos a 3, 4, a 5, a 6 y a 7. De humedad hay 2% de diferencia entre los extremos. No es algo que nos haya impactado mucho lo que es la diferencia del rinde. Pero también el girasol se sabe y sabemos, y lo vamos a ver también después en la segunda parte de esta charla de fuerza descendente, sabemos que es muy sensible a la resistencia que el suelo le ofrece para emerger. Bien, con lo cual, teniendo una buena humedad, claramente no es conveniente ir a más de 4 o 5 centímetros. Bien, y este particularmente es un suelo bastante arenoso, y así todo ya nos impactó mucho a 6 y a 7 en el rinde, así que imaginen lo que hubiera sido esto en un suelo un poco más pesado, un poco más compactado. Bien, sin duda el rinde se hubiera ido muy abajo si elegíamos una profundidad mayor a la que necesitábamos. Bien. Bien, acá entonces un poquito lo que es profundidad de siembra. En conceptos generales, como dijimos, algo de maíz, algo de soja, de girasol. Como dije antes, pueden mandar preguntas al respecto al chat, al WhatsApp, le vamos a estar respondiendo al final de la charla. Y en cuanto a esto, con las dudas que se queden después de esta charla, les recomiendo, pueden volver a verla, pueden contactarnos, llamarnos, contacten a sus distribuidores cercanos, tenemos una red de distribución muy capacitada. Todos estos ensayos los hicimos no solamente personal de Precision Planting, sino también en conjunto con los distribuidores que participaron de esto, midieron ensayos, cosecha. Eso, focalizamos mucho en la capacitación del distribuidor para que puedan asesorarlos para tener una siembra mejor. No importa si ya son clientes de Precision, no son clientes, o incluso si ni siquiera piensan ser clientes. Contacten a nuestros distribuidores, que la cultura de Precision Planting es enseñarles, es tratar de transmitirles lo poquito o mucho que sabemos y ayudarlos a que el rinde sea siempre un poco más arriba. Así que bueno, yo tomo un poquito de agua y seguimos con el segundo módulo de fuerza descendente. Bien, vengo medio a las corridas para recuperar el tiempo. Entonces, en esta segunda parte, como el título lo dice, fuerza descendente, vamos a estar viendo este parámetro. Es bastante simple de entender a priori, digamos, es la fuerza que se le aplica a los cuerpos hacia abajo para que cumplan correctamente. Recuerden que la tarea de un cuerpo de siembra es abrir el surco, depositar la semilla, tapar el surco, y para esto necesitamos colocar la fuerza correcta hacia abajo. Como portada puse 3 sistemas diferentes de fuerza descendente: el clásico de resortes, puede ser el de pulmones, también, que es bastante conocido, y por último, un sistema hidráulico de fuerza descendente. Vamos a ir a través de la presentación y al final les voy a contar más detalles. Vamos a volver a repasar estos 3 tipos de sistemas de fuerza descendente y les voy a contar un poco más de detalles de cada uno. Así que bueno, salimos un poco de la parte agronómica y vamos a ver un poco de cuestiones más técnicas, digamos, donde me siento más cómodo. Entonces, si vemos a la izquierda un diagrama de un cuerpo de siembra promedio, ¿bien? Diferentes fuerzas se aplican o que están presentes en este cuerpo de siembra durante su actividad, ¿verdad? Entonces tenemos fuerzas que van hacia abajo, digamos, fuerzas que tienen el sentido hacia el suelo, que son el peso del cuerpo y del cajón, en caso de que sea una máquina con tolva a cajón, o solo del cuerpo, en una máquina de tipo tolva central o transporte por aire.
y la fuerza de los resortes, o cualquiera sea el actuador que ustedes tengan ahí que ejerza, que ayude a firmar el cuerpo contra el suelo. Perdón. Estas fuerzas, para que el cuerpo esté en equilibrio, se llama, tienen que estar compensadas por fuerzas iguales en sentido opuesto. Si no, esto se estaría moviendo para todos lados. Entonces, inevitablemente tiene que haber dos fuerzas en el sentido contrario que equiparen a estas dos. Esas fuerzas no son más que la fuerza del doble disco para cortar, bien, la fuerza que necesita el doble disco para cortar. Cuando el doble disco corta, el suelo ejerce una fuerza igual hacia arriba que intenta levantarnos del cuerpo de siembra cuando el doble disco quiere entrar. Y el resto de fuerza que nos queda disponible lo completa la rueda niveladora. Es decir, poniendo unos números básicos, imagínense que en la parte verde, que es el peso que tenemos hacia abajo, tenemos 200 kilos, por poner un número. Y el suelo, en este momento, me ofrece una resistencia de 100 kilos a ser cortado, ¿verdad? O vamos a poner 150 kilos para ser cortado. Entonces, la fuerza en la niveladora que nos queda va a ser 50 kilos, va a ser lo suficiente para compensar a este sistema. ¿Bien? Entonces, si ahora pasamos a una zona más blanda, la fuerza para cortar ya no va a necesitar 150 kilos, va a necesitar tal vez 120, 100, ¿verdad? Y el resto, como seguimos teniendo 100 kilos acá arriba, 200 kilos acá arriba, la fuerza de la rueda niveladora se ve incrementada, produciendo una compactación sobre la pared del surco. Entonces, en consecuencia, ¿qué tenemos? Que las fuerzas que van hacia abajo son constantes, son siempre iguales. El peso del cuerpo no cambia nunca, los resortes están ahí fijos, y a lo sumo nos puede cambiar el peso de la tolva cajón a medida que se va llenando o vaciando, lo cual no hace otra cosa que empeorar la condición porque no tenemos control sobre eso, ¿verdad? Pero por el contrario, las fuerzas de abajo hacia arriba que intentan equilibrar este sistema son constantemente variables, como se ve en esta línea roja, ¿bien? Entonces, es un sistema que, con el sentido común, nos podemos dar cuenta que no está bien controlado. Es un sistema que intenta compensar fuerzas o cargas del tipo variable, que son las del suelo, con cosas constantes de arriba. No vamos a llegar a buen puerto con esto. Entonces, lo que puede pasar y que pasa, podemos caer en tres condiciones. Una es la falta de fuerza, digamos, cuando las verdes que van de arriba hacia abajo, el peso la fuerza de los actores no es suficiente siquiera para cortar el surco y para llegar a la profundidad que queremos. Entonces, ahí no vamos a estar llegando a la profundidad, vamos a tener lo que se llama pérdida de contacto con el suelo, que ya lo vamos a ver más en profundidad, y no vamos a hacer otra cosa que poner semillas en zona de poca humedad, ¿bien? Son semillas muy superficiales. Estuvimos viendo al principio de la charla cómo impacta el rinde una semilla colocada en una zona de humedad que no es la adecuada. Así que cuidado con el tema de falta de fuerza. En el mejor de los casos vamos a estar en la parte ideal, bien, todo esto, si no lo controlamos, podemos estar en la parte ideal, que asegura una tasa de germinación constante, un buen contacto de la semilla con el suelo, y por supuesto la profundidad adecuada, es decir, la profundidad que seleccionamos con la palanca en T, que el sistema llegue correcto a esa profundidad. Y en el otro extremo es al revés, cuando el suelo es muy blando, cuando ofrece poca resistencia a ser cortada, y nuestra fuerza, como ven en las flechitas verdes, siempre igual hacia abajo, siempre hacemos la misma fuerza, no importa el suelo, no importa la dureza, no importa la humedad, si seguimos haciendo la misma fuerza, puede que en esta condición estemos realizando una compactación del suelo. Es decir, estamos apretando las paredes del surco y causando lo que se llama el tipo cepillo, que no es más que la poca exploración de raíces en busca de la humedad. No pueden penetrar estas paredes duras que generamos mediante la compactación y le dificultamos el acceso a la humedad y nutrientes a la planta. Entonces, todo esto explicado está muy bien, muy mal, pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero hay que medirlo. Como dijimos antes, hay que medirlo. Entonces, para medirlo, definimos dos variables, dos valores que van a ir constantemente cambiando y que tenemos que entender cómo se componen, qué es lo que están mirando cada uno de esos valores para entenderlo y, por supuesto, interpretarlo y tomar la mejor decisión. Entonces, el primer valor se llama contacto con el suelo. Mucha gente habrá escuchado hablar de esto, otros no, pero bueno, vamos a dar un repaso básicamente de qué se trata. El contacto con el suelo es sí o no. O hay contacto
como se ven acá en la parte verde, o no hay contacto, que es en la parte roja. Y refiere básicamente a cuando la rueda niveladora está haciendo tope, el brazo niveladora, digamos, está haciendo tope sobre el límite de profundidad. Que no es otra cosa que es lo que nos está asegurando que el doble disco está entrando, ¿verdad? Está clavando o generando el surco a la profundidad que queremos. ¿Bien? Eso sería toda la parte verde, hay contacto con el suelo. Cuando decimos que no hay contacto con el suelo, por el contrario, es exactamente lo opuesto, nos está faltando fuerza, entonces el doble disco no corta, no entra a la profundidad siguiente, se eleva sobre el surco, en una profundidad mucho menor, y la rueda niveladora se desprende del tope, digamos, deja de hacer tope, y le llamamos que no hay contacto con el suelo. Esto lo mostramos en porcentaje. Como dice el ejemplo acá, 100% significa que el 100% del tiempo estamos de acá para adelante, siempre sobre esta parte. ¿Bien? Si indicáramos que tenemos 60% de contacto con el suelo, quiere decir que el 60% del tiempo estamos en lo verde y un 40% del tiempo estamos en lo rojo, perdiendo profundidad. ¿Bien? Y el segundo valor que tenemos es el margen. El margen lo medimos en kilos. El margen va a ser 0 en el momento en que apenas tengamos un poquito de contacto con el suelo, vamos a tener 0 margen, y a medida que vayamos incrementando, hasta pasar a lo que es exceso de fuerza y compactación, vamos a ir subiendo constantemente el margen. Entonces nos indica, en resumen, cuántos kilos de reserva tenemos sobre el cuerpo, qué tan lejos estamos básicamente de perder el contacto con el suelo, cuánta reserva tenemos de kilos. Entonces, adelantándome un poco, ¿cuál es la mejor condición de esto? Y yo quiero que tenga un contacto con el suelo de 100%, que esté siempre sobre lo verde, que nunca me pase a falta de fuerza y a perder profundidad, a perder humedad y perder rendimiento, y con un margen lo más bajo posible para no pasar a la zona de exceso de fuerza. Entonces, siempre esa es la premisa. Lograr el mejor contacto con el suelo posible, lo mejor a 100, pero manteniendo el margen lo más bajo posible. ¿Bien? Entonces, bueno, acá un poquito de concepto técnico, vamos a pasar, al igual que vimos antes, a los resultados de ensayos de los diferentes cultivos, las diferentes localidades donde hicimos ensayos, cómo fue impactando el mal control de esto, y también les voy a mostrar un poco de investigación sobre cuáles son los valores típicos de estos dos parámetros en sembradoras promedio que tenemos en el país. ¿Bien? Y después también les voy a mostrar cuáles son estos valores cuando tenemos un sistema que controla y que hace lo correcto, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el maíz. Para maíz, pueden ver acá en este slide, qué pasa cuando falta carga. Acá tenemos dos tratamientos divididos exactamente por donde estoy pasando el cursor en este momento. A la derecha, el testigo, que se hizo con las condiciones ideales, como nosotros creemos que se tiene que hacer, como nosotros, la carga que nosotros creemos que es la correcta. Y sobre la izquierda, el tratamiento que ven acá es un tratamiento de 50% de contacto con el suelo. Como les dije antes, eso significa que el 50% del tiempo estamos llegando a la profundidad adecuada, mientras que el 50% restante, el disco no está llegando a la profundidad que le marcamos por una falta de fuerza. ¿Bien? Acá sobre la derecha podemos ver lo que pasa. Plantas muy superficiales, ven cómo se ve acá arriba, semillas afuera, por falta de fuerza. Un cerrado también del surco muy deficiente, porque el sistema tapador también necesita fuerza descendente para hacer un buen trabajo, necesita realizar su trabajo de compactación. De paso, les hago la publicidad de la próxima charla la semana que viene, que va a ser exclusivamente respecto del manejo de densidad de suelo y sistemas tapadores. Leo va a estar hablando bien focalizado en esta parte, que es una parte que muchos dejamos para el último, como que no nos interesa demasiado, pero los ensayos demuestran que es una variable y una parte de la máquina tan importante como todas las otras, y debemos prestarle la atención que merece. Y bueno, eso para que vean un poquito gráfico cómo se ve mano a mano, digamos, una condición versus la otra. Y acá lo mismo, el mismo tratamiento, pero ya con la espiga, donde se ve que la falta de contacto con el suelo ha generado plantas, como acá el distanciamiento es perfecto, no hay dobles, no hay fallas, no hay nada. Esta planta del medio, si después
La de desenterramos, vemos que quedó muy superficial, quedó muy arriba la semilla debido a esa falta de contacto con el suelo, y nos dio una espiga que claramente no es la que queremos. Queremos todas de esta o todas de esta en nuestro campo. Entonces, eso es lo que genera. Ahora le vamos a poner números a esto, pero es claro en la imagen. Otro efecto que por ahí no asociamos con la falta de carga, que este mapa está bueno explicarlo. Esto es del ensayo de Encolea, en la provincia de Córdoba. Como le dije hasta ahora, siempre asociamos lo que es fuerza descendente con mantener la profundidad de siembra, sin compactar, con realizar ese trabajo correctamente. Pero fíjense acá en este mapa, sobre la derecha tenemos el mapa de fuerza descendente. Este mapa fue hecho por una sembradora nuestra de Precision Planting que ya no tiene resortes, sino que tiene uno de los sistemas de actuadores controlados de fuerza ascendente, que vamos a ver al final de la presentación. Pero bueno, lo que hicimos fue que, a propósito, en este tratamiento, lo dejamos de forma fija, simulando un resorte, ¿no? Deshabilitamos el sistema y le aplicamos una carga descendente para que no quede flotando el cuerpo, pero de forma constante, sin autoajustarse constantemente. Esa fue la manera de hacer el tratamiento de 50% y 50%, como les conté antes. Sobre la izquierda tenemos un mapa de suciedad en el surco, de rastrojo en el surco. ¿Bien? Es una máquina que no tiene barra rastrojos, ¿bien? Así que vale la aclaración para que se interprete bien esto. Y fíjense cómo veníamos con puntos más verdes, digamos, esto a más valor o más verde, mejor. Cuando esto disminuye es porque estamos incorporando rastrojos o residuos en el surco. Y fíjense cómo el tratamiento de pérdida de contacto con el suelo también nos generó una incorporación mayor de rastrojos en el surco. Esto, como le dije, es sin barra rastrojo, es solamente con el efecto de la cuchilla delantera, doble disco y sistema tapador. Y esto es básicamente porque el doble disco también necesita de fuerza y las niveladoras necesitan estar afirmadas para poder cortar correctamente el rastrojo. Si recordamos lo que les comenté un ratito antes, si la niveladora va colgando sin carga, con poca fuerza hacia abajo, el rastrojo no se corta y termina siendo incorporado al surco. Así que este es otro efecto indeseable, paralelo, que por ahí no se ve siempre, o no se le presta atención en realidad siempre, pero está ahí. Y como todo, nos roba rinde. Esto roba rinde, la semilla superficial nos roba rinde, y así seguimos descontando y descontando. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a simple vista lo que es un suelo compactado, con mucha carga, demasiada carga hacia abajo. Entonces vemos cómo, si bien el doble disco va a llegar a la profundidad, estamos realizando una compactación con las ruedas niveladoras impresionante. El sistema tapador también va a terminar de compactar todo este sistema y vamos a crear un ambiente para nada propicio para la germinación, un ambiente de un surco de paredes duras, la semilla que le cuesta mucho emerger, se estresa, pierde mucha energía haciendo eso, y en definitiva eso, al final de cuentas, al final de la campaña, nos tira abajo el número de rinde. Así que bueno, esto un poquito de imágenes generales de cómo se ve un surco compactado, un surco con pérdida de contacto con el suelo. Y vamos a pasar directamente a lo que es emergencia. Nosotros dijimos que la emergencia uniforme es la condición ideal para que todo el cultivo llegue a su máximo potencial y nos brinda lo mejor o lo más alto que nos puede dar un lote. Una de las condiciones más importantes es la emergencia en el rinde. Entonces, además de centrar los ensayos, lo que hicimos fue visitarlos todos los días a esos ensayos, ir desde el momento de la siembra hasta que emergieron las primeras plantas, fuimos poniendo banderas de diferentes colores, ¿bien? Banderas, como dice acá, banderas azules para aquellas plantas que emergieron de 0 a 17 horas, bien, 0 a 28 horas. Algunas banderas amarillas, como se ve acá, en plantas que emergen entre 18 y 28 horas más tarde. Después pusimos banderas verdes, para plantas que emergen entre 29 y 42 horas más tarde, son 2 días ya esto. Y después banderas rojas en todas aquellas plantas que emergieron
más de 42 horas más tarde. Al momento de la cosecha, se hizo una cosecha manual de los saltamientos. Por supuesto que había la misma cantidad de banderas azules, que de banderas amarillas, de banderas verdes y de banderas rojas. Y podemos ver dos cosas que son totalmente indeseables. Lo que se hizo fue pesar los granos de maíz. O sea, este peso fue de maíz desgranado, ¿bien? Y podemos ver que el promedio de las plantas que emergieron primero es de 160 gramos, y cómo vamos cayendo a medida que la planta emerge más tarde, llegando a una pérdida terrible, al 63% del rinde de las primeras, en aquellas plantas que emergieron 42 horas más tarde. Es un montón de rinde. Y esto es solamente el promedio de granos. También fíjense la cantidad de espigas logradas, que eso es tanto o más importante que esto. La cantidad de espigas logradas va cada vez más abajo a medida que la planta emerge más tarde. Entonces, creo que viendo esto, todos vamos a estar de acuerdo en que queremos esto, una emergencia uniforme, todas al mismo tiempo, en el menor periodo, y que todas las plantas gocen de las mismas condiciones, la misma salud, la misma cantidad de luz, y en definitiva, como decimos siempre, se maximiza el rinde. Lo mismo concepto hicimos en Bengolea, en Río Cuarto, marcando en este caso en 3 etapas, banderitas verdes para plantas emergidas entre 7 y 24, banderitas rojas para plantas emergidas más de 24 horas, y azules más de 72 horas, plantas más tardías. Lo que se ve es claro. En este caso es peso no del maíz desgranado, pero es un poquito más alto, incluye el marlo, digamos, peso del maíz completo, la espiga completa. 250 gramos para las primeras plantas, 181 para las plantas solo en 24 horas de retraso. Fíjense todo lo que se pierde en el promedio de la espiga, y en 72 horas 84 gramos, lo cual es una merma de 1/3 prácticamente de las primeras, solo en 72 horas. Sobre la derecha vemos lo mismo, pero en forma de gráfico. Y de nuevo, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos todos esto, verde, y no 3 verdes, 4 rojas, 5 azules, 7 rojas y 2 verdes. Tenemos que llegar a esto. Tenemos que trabajar para que siempre estemos los más cerca o tengamos la mayor cantidad de plantas emergidas parejo. Bien. Entonces, ahora sí, ya que hablamos un poquito de emergencia, de cómo la emergencia tardía, la emergencia despareja nos impacta en el rinde, vamos a ver lo que son ensayos de fuerza descendente, lo mismo que vimos para profundidad de siembra, distintos tratamientos. Esto, de nuevo, pueden ir a la charla número 1 que dio Nicolás, donde nos explica bien todo lo que fue la metodología, cómo se simuló cada condición, qué investigación se hizo para definir los tratamientos, digamos. Se hizo mucho trabajo para asegurarnos de que esto esté hecho a conciencia y lo mejor que estuvo a nuestro alcance. Así que, en cuanto a metodología, pueden ir a ese video. Pero bueno, en lo que es fuerza descendente, acá podemos ver en un monitor de Precision Planting cómo se ve lo que yo les explicaba antes, ¿no? El contacto con el suelo, bien, en este caso de 100%, un contacto con el suelo ideal, 100% del tiempo manteniendo la profundidad, llegando a esa profundidad que nosotros decidimos sembrar, y un margen de 12 kilos, lo cual es excelente, un margen muy bajo para una condición ideal de siembra. Bien, entonces, así es como se ve en un monitor. Por supuesto que cuando esto baja de valores ideales, baja del 95%, se puede ajustar a la medida que el productor o el operario le crea conveniente. Este recuadro se va a poner de color amarillo, se va a poner de color rojo, va a sonar una alarma. Eso es todo absolutamente configurable, pero bueno, quería que vean representado en el monitor esas dos variables que estuvimos charlando de cómo es que medimos, o cómo es que desde arriba de la cabina nosotros nos aseguramos de que lo que está pasando atrás es lo correcto, es lo que queremos, es lo ideal para el cultivo. Bien. Entonces, los tratamientos que hicimos fueron 5 en general. Voy a arrancar al revés, de abajo hacia arriba. El primero, que es el testigo, es exactamente el que ustedes ven en el monitor, un contacto con el suelo del 100% ideal,
y un margen de 15 kilos, bien bajo. Recuerden que la premisa era el mayor contacto con el suelo posible mientras mantengamos el menor margen posible. Entonces, este es lo que es efectivo, lo que nosotros creemos que es lo ideal. Después se hicieron ensayos de exceso de carga, que por supuesto van a tener contacto con el suelo 100%, porque nos estamos yendo hacia la derecha en el gráfico que veíamos antes, pero márgenes de 60 y 120 kilos, generando a propósito compactación, ¿bien? Simulando lo que sería un ajuste manual de resortes incorrecto, cuando tensionamos los resortes al máximo en la máquina sin necesitarlo, ¿bien? Y por último, lo que es falta de carga. Entonces acá podemos ver que nuestro margen es 0, ¿bien? Y lo que tenemos son contactos con el suelo de 70% y de 50%. Bien, acá está bueno hacer una pausa y hacer las preguntas que ustedes que siembran, que se hagan esa pregunta, y es, ¿cada cuánto ajustan el sistema de carga de su sembradora? ¿Y basado en qué? ¿Qué es lo que miran? ¿Cómo hacen tomar la decisión de posicionar los resortes o cualquier sistema que ustedes tengan en sus máquinas? La realidad es que hemos preguntado bastante esto en nuestras visitas a productores, en nuestras visitas al campo, y las respuestas más comunes son: vino así de fábrica y así la dejé y anda perfecto. La otra es: pongo todo a fondo porque así me aseguro de que clave bien la máquina. Algunos dicen la ajusto según la humedad, viene un poco bien, pero como medida de humedad volvemos a la cuarta o quinta diapositiva que presenté. Depende de en qué parte del campo uno escarbó, uno vio la evaluación que hizo. Entonces, la realidad es que en el mercado el sistema de carga se deja bastante fijo, o no se ajusta mucho, y los que se ajustan a veces no se ajustan de la mejor manera, tomando en cuenta los mejores parámetros, y eso nos termina impactando muy fuerte en el rinde, y vamos a ver eso ahora. Entonces, esto, aclaro de nuevo cómo se hizo con una máquina nuestra, propiedad de Precision Planting, que tiene un sistema de fuerza descendente controlado, ¿bien? Delta Force, que vamos a ver de qué se trata. El testigo se hizo con el sistema full automático, con las condiciones que nosotros creemos ideales, y después simulamos, repito un poquito lo que dije antes, dejando fijo al sistema, no en forma automática, sino en manual, y buscando contactos con el suelo del 50 y del 70 manualmente, ¿bien? De forma de tener una carga fija, a eso me refiero manualmente. ¿Y por qué elegimos 70 y 50? Porque no son valores que elegimos aleatoriamente. Este es un mapa de siembra de un productor que nos muestra el contacto con el suelo. Acá dice contacto terreno, pero bueno, es lo mismo que les estoy contando, ¿no? 100% todo el tiempo, en una profundidad ideal, a medida que nos vamos para abajo, nos vamos a una condición no ideal. Es una máquina que es a resortes, digamos, de fuerza ascendente normal, común, pero le incorporamos las celdas de carga de Precision, que también las vamos a estar viendo más adelante, pero bueno, básicamente nos permiten, es el producto de Precision que nos permite medir y cuantificar y mostrar ese valor en el monitor, ¿no? Entonces, esta máquina tenía esa celda de carga y este productor arrancó a sembrar en este sentido y sobre la mitad del lote, en esta franja roja que se da acá, ¿bien? Entonces, lo que vio el productor es que venía sembrando y el monitor le acusaba muchos puntos amarillos y rojos. Fíjense acá lo que es 0 a 15%, 15 a 20%, es muy bajo el contacto con el suelo. El sistema, como él tiene información, le permitió tomar una decisión, se bajó del tractor, como le estaba faltando contacto con el suelo, tensionó todos los resortes de la máquina al máximo, bien, a la máxima fuerza descendente, y siguió sembrando. Más que eso no podía hacer, digamos, no tenía otra cosa para ajustar en la máquina, y siguió sembrando. Como vemos, mejoró un poquito, hay más puntos amarillos que rojos, después de estas pasadas, y acá particularmente tuvo un buen contacto con el suelo porque nos comentó que era un bajo que le habían pasado el disco, entonces estaba más movido, una tierra más blanda, la máquina llegó a 70-100% de contacto con el suelo. Así que de esto tenemos un montón de casos de ejemplo, un montón de información relevada, y la realidad es que bastante bajo el contacto con el suelo promedio de una máquina tipo, y este productor
todavía tuvo la suerte, digamos, no la suerte, sino la decisión correcta de invertir para tener datos, y usó bien esos datos para tomar una decisión en tensionar más los resortes. Bien, hizo el trabajo correcto, usó la información como corresponde. Después lo que siguió ya fue una limitación mecánica, digamos, fue algo que él ya no tenía más que hacer con la máquina en las condiciones, digamos, con las piezas que tiene esa máquina. El paso siguiente sería colocarle un sistema automático para que esto funcione solo. Así que bueno, entonces yendo a los tratamientos, a los ensayos que estuvimos haciendo, de nuevo es en Santa Fe, zona de Filmat, cerca de Filmat. Acá podemos ver el rinde y una foto de las espigas cosechadas para el testigo, ese testigo que yo les dije que era 100% de contacto con el suelo y 15 kilos de margen. Y abajo, el tratamiento de contacto al 50%. Bien, entonces, como se ve, la pérdida fue 600 kilos por hectárea. Ya vamos a volver a hacer algunos números de rinde. Voy a pasar rápido a la siguiente, que muestra algo bastante parecido, pero para el tratamiento que hicimos en Colón, Buenos Aires. Estas, les recuerdo las condiciones, que habíamos ido bastante seco, después llovió. Pero bueno, de nuevo quiero que vean esto, las espigas que salen del tratamiento de testigo. Esto lo que hicimos fue tirar una cinta métrica con una X cantidad de metros y cosechar todas las espigas disponibles en esos metros. Nos fuimos al tratamiento al lado, hicimos exactamente lo mismo, mismos metros, y se ve a la derecha lo que pasó con el 50%. Acá la merma fue menor, aunque la imagen es más impactante, la merma en cosecha fue un poco menor, pero no despreciable para nada, casi 300 kilos de diferencia entre una y otra. Entonces, esto para que vean el impacto, ¿no? Y después, para resumirlo un poco, ¿qué ocurre cuando falta carga? Este gráfico muestra un promedio, ¿verdad?, de todos los ensayos que hicimos en el país. Los ensayos de maíz están todos cargados acá. Son 4 ensayos, acá en Colón, Chivilcoy, en Villada, que es cerca de Filmat, y aquel de Bengolea, la ciudad de Córdoba. Están todos volcados en este gráfico, para que vean que el contacto con el suelo y el error en la carga descendente no perdona por localidad, no perdona por suelo. Digamos, en cualquier lado que nos ubiquemos, en cualquier tipo de suelo, el impacto es enorme. En promedio son 600 kilos de maíz por pasar de 100% a 70%. Y recuerden lo que vimos de cómo era una máquina tipo. Entonces, si le ponemos unos numeritos bastante rápidos, tenemos 600 kilos por hectárea en 4 ensayos, una cantidad de datos muy interesante. Tenemos 600 kilos, lo que a $120 por hectárea. En 200 hectáreas nos da una suma de casi $15.000 por no controlar la fuerza descendente, por dejar ese parámetro descontrolado, a la suerte, a como sea, ¿no? Entonces, muy importante, fíjense, el valor y solo de la fuerza ascendente. Vuelvo otra vez a lo que dije antes. Esto es fuerza ascendente. Si no hubiéramos elegido la profundidad correcta, hubiéramos perdido más. Si no hubiéramos tenido la simulación correcta, hubiéramos perdido más. Y así, con todos los robadores de rinde, que desde Precision Planting queremos ir eliminando y ayudando a maximizar, ¿no? Maximizar el rinde, no los robadores. Entonces, esto, por otro lado, es el contrario. Entonces, el exceso de carga. ¿Qué pasa si por falta de datos, por decisión o por lo que sea, nos pasamos en carga descendente? Vemos sobre la izquierda, en diferentes colores, todos los tratamientos, cómo los fuimos haciendo y marcando en el mapa, con diferentes colores, con diferentes tipos, variando diferentes parámetros de siembra. Entonces, vemos el tratamiento de exceso de carga, y sobre la derecha vemos el resultado de nuestra lectura de carga. Se ven este tratamiento en rojo, digamos, con una carga excesiva, una carga más de lo que se necesitaba en esa condición de siembra. Y acá lo vemos juntos en Chivilcoy y en Bengolea. Fíjense, en Chivilcoy, el testigo respecto al exceso de carga tiene casi 1000 kilos. ¿Bien? Mientras que en Bengolea, 270 kilos. Esto responde claramente al tipo de suelo, ¿verdad? Un suelo
que es más pesado, cuando encima lo compactamos por una mala decisión, nos pasa factura el rinde. En cuanto a un suelo un poco más liviano, el impacto es un poco menor, pero sin ninguna duda para nada despreciable, ¿no? Recuerden que esto es exceso de carga. Lo que vimos antes es falta de carga, y falta de carga impacta a todos prácticamente por igual. Entonces, miren los números de esto y comparen con el precio, ¿no?, del maíz. Así que bueno, siguiente y penúltimo cultivo, estamos hablando de soja. La soja, normalmente, la idea general era que por ahí la fuerza descendente, no sé, impacta tanto, ¿no? El maíz es más sensible. Bueno, salimos a hacer ensayos de soja y se puede ver en estas imágenes los mismos tratamientos que hicimos para maíz, de 50 a 70% de contacto con el suelo y de excesos de carga. Solamente un par de imágenes de qué pasa cuando falta carga, un surco mal cerrado, plantas superficiales, semillas que no están bien implantadas en el surco. Entonces, en la imagen, digamos, se ve bastante parecido a lo que se ve en maíz, digamos, un problema que en definitiva es un problema de emergencia, ¿no? Y por el contrario, si nos vamos al exceso de carga, fíjense el tipo de raíz, ¿bien? En este caso, en las hojas sabemos que la compactación impacta mucho más debido al tipo de raíz que tiene la soja. Fíjense cómo esta planta no consiguió largar la raíz principal hacia abajo, mientras que la planta de la derecha tuvo que buscar un poco hacia los lados hasta que consiguió una zona un poco menor de dureza y consiguió generar la raíz. Bien, pero estas son cuestiones que terminan impactando al rinde, terminan impactando a la salud de la planta, impactando al buen desempeño, ¿no? Y bueno, yendo a los números, sobre la izquierda, sobre el eje horizontal, tenemos los diferentes tratamientos, ¿verdad? El ideal, 70, 50% y exceso de carga, ¿bien? Y cada una de las barritas es cada una de las localidades y el rinde que tuvo cada una de las localidades. Después, para resumir, podemos ir directamente al promedio entre ellas. O sea, tenemos el dato individual, pero para no aburrirlos con esto, son la número 1 en General Villegas, número 2 el de Bengolea, Córdoba, y número 3 en la ciudad de Chacabuco. Bien. Entonces, fíjense en el promedio general de todos los ensayos de soja, como tenemos un promedio de 48 quintales en la condición ideal, 45 al 70%, 43 cuando vamos al 50%, y también 45 si vamos al exceso de carga. Esto siendo la misma cuenta que antes, perdemos más o menos 450 kilos en una hectárea. Miren lo que es el número en 200 hectáreas de soja que se pierden por no controlar fuerza descendente, por irnos a lugares o a condiciones no ideales, ¿no? Es un montón de dinero. Por último, vamos a pasar rápidamente a girasol. Misma situación, este es un girasol de la zona de Tandil, con una correcta fuerza ascendente. Fíjense lo parejo de la emergencia, la uniformidad de la emergencia de estas plantas. Y acá están un poco más crecidas, mucha uniformidad en lo que es el tamaño de plantas, y eso sin duda es lo ideal para cualquier cultivo, ¿no? Este cultivo se hizo como los testigos, digamos, al 100% de contacto con el suelo y 15 kilos de margen, como dije, en la zona de Tandil, una condición de siembra ideal en cuanto a fuerza descendente, ¿no? Por el contrario, nos vamos a ver lo que es falta de fuerza descendente, falta de contacto, colocamos semillas superficiales. Lo que se ve es que claramente hay un problema grande de emergencia, no nacidos de plantas no nacidas, un problema que vamos a ver en el rinde muy disminuido. Por la derecha, sin embargo, vemos para el girasol, algo de bibliografía, ¿no? Cómo le impacta el exceso de carga, ¿no? El exceso de carga, la compactación, el girasol es muy delicado a lo que es la dureza del terreno y la compactación que el mismo tiene. Fíjense, tenemos en el eje horizontal lo que es resistencia a la penetración del suelo, y en el vertical tenemos el rinde. Fíjense, un rinde de 3.500 kilos, cómo cae rápidamente
a 1.200 kilos si tenemos un suelo muy compactado. Después se mantiene, pero ya se mantiene a un nivel excesivamente bajo. Entonces, muy importante no compactar el girasol y tomar la decisión correcta. Yendo a los datos, en los ensayos, siguiendo la misma lógica que vimos antes, el testigo dio 2.400 kilos, 2.200, 2.100 para 50% y otros 2.100 para exceso de carga. Acá si bien el RIN de testigo no fue un RIN excepcional, digamos, por distintas condiciones que se dieron climáticas y de siembra en ese lote en particular, pero la cuestión relativa del impacto de la fuerza descendente es claramente visible. Si esto hubiera sido un rendimiento de 3.000, 3.500 kilos, este hubiera acompañado un poco, pero la diferencia entre ellos hubiera sido la misma. Entonces, haciendo un poquito de números, vemos en nuestro ensayo 260 kilos por hectárea. Puede ser, 260 kilos no es mucho, pero sí es mucho. Cuando lo pesamos, cuando vemos la diferencia en el rinde, cuando vemos la diferencia en la plata que nos entra al final, es mucho. $12.500 en 200 hectáreas por no controlar fuerza. Acá, créanme, y después de la reunión, llamen a su distribuidor amigo, contáctense, como les dije antes, asesórense, reciban el asesoramiento que les queremos dar, y van a ver que lo que se pierde paga un sistema de fuerza descendente automático y que hace las cosas como en el testigo muy rápidamente, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, creemos o estimamos a priori. Entonces, bueno, hasta acá lo que es resultados de ensayo. Quedan solamente 2 slides. Yo le mostré al principio los conceptos de fuerza descendente, los valores, cómo se mide el contacto con el suelo, margen. Les mostré los ensayos, que básicamente nos muestran el costo de no hacer nada, el costo de hacer las cosas mal, el costo de hacer lo que siempre hice, como lo hice siempre, porque está bien, nos rinde bien, pero desafiémonos todos los días y probemos ir un poquito más allá. Entonces, vuelvo a esta diapositiva, que es la que vimos antes, es la misma de contacto con el suelo. ¿Cómo se mide? Como les dije, con la célula de carga. Es un perno, es muy simple, es algo muy rápido de colocar en la máquina. Lo que hace es medir la carga sobre la rueda niveladora. Bien, entonces, de acá sacamos todos esos parámetros, porque si la rueda niveladora no hace contacto con el tope, estamos acá. Si por el contrario la rueda niveladora está apretando el suelo de una forma agresiva, porque tenemos mucho peso, mucha carga, estamos acá. Bien, en un margen muy alto. Entonces, la célula de carga es la encargada de medir, de pasarnos los datos a monitor. Y esto es lo que tuvo ese productor, que yo les conté el caso ejemplo con los resortes, que lo ajustó al máximo, y por lo menos tuvo una mejora en su condición, en su calidad de siembra, gracias a que tuvo este dato. Él veía que estaba por acá, ajustó los resortes y terminó por acá, digamos. Entonces, esto es cómo se mide. El primer paso, hay que medir, ver dónde estamos parados, qué hacemos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Después, una vez que tenemos el dato, hay que controlar. Entonces, para controlar, como les dije al inicio, hay 3 sistemas ejemplos de fuerza descendente. Y charlando un poquito sobre las características de cada uno, tenemos los resortes, el sistema de bolsas de aire, de pulmones, que en presión alta se llama Air Force, y el sistema hidráulico de doble efecto, que llamamos Delta Force. Bien, son productos ambos de precision plant. Entonces, el tipo de control en los resortes, podemos decir que es surco a surco, y podemos decir que sí, o sea, tenemos la capacidad de ajustar 2 surcos a una dureza y otros 3 surcos a otra dureza, pero en la realidad no pasa tan seguido, toda la máquina está al mismo ajuste, y como dijimos antes, tampoco se ajusta tan frecuentemente, ¿no? El Air Force es un sistema automático, ¿bien?, que nos va a tomar la lectura de esa celda de carga que yo mostré antes y va a ajustar constantemente la carga de estos pulmones al ancho de máquina. Quiere decir, toda la máquina va a tener la misma carga, ¿verdad?, pero por lo menos una carga que ya se ajusta, ya va tomando lecturas y se va acomodando. Delta Force, por
por su lado, tiene un control surco a surco. Bien, cada surco hace lo que tiene que hacer. Si un surco está pisando una huella y otro surco está pisando un charco o un blando, los sistemas van a reaccionar correctamente para mantener siempre ese 100% de contacto con el suelo y poco más. La velocidad de ajuste, los resortes puse una vez al año. Acá, esto por supuesto que varía de productor a productor, pero en nuestra experiencia, una vez al año es casi lo que da el promedio, a veces da menos incluso. El Air Force ajusta una vez por segundo, y Delta Force ajusta 5 veces por segundo todos los surcos. O sea, imagínense, todos los surcos al mismo tiempo, 5 veces cada segundo cambian el ajuste, entre comillas, de su resorte. Digamos. La fuerza descendente cambia 5 veces por segundo, adecuándose a lo adecuado, a lo correcto. El sentido de la fuerza, resorte descendente, Air Force solo descendente, y Delta Force tiene la capacidad de realizar carga en ambos sentidos. Es decir, descendente cuando necesitamos afirmar el cuerpo sobre el suelo, porque necesitamos cortar, necesitamos fuerza, pero también ascendente, que nos puede ayudar en un caso, por ejemplo, de máquina con tolva cajón, donde la tolva está llena, una tolva grande, con mucho peso, en un suelo por ahí blando, podemos estar generando una compactación muy grande. Entonces, hay situaciones donde no necesitamos hacer fuerza hacia abajo, sino necesitamos alivianar el cuerpo para evitar esa compactación que vimos. Y el Delta Force es capaz de hacer eso, capaz de levantar, digamos, los cuerpos para llegar a la condición ideal. Y por final, ¿cómo se usa? Los resortes todos sabemos cómo se usan, hay que bajarse y cambiar la posición. Y Air Force o Delta Force se usan de una manera muy simple. Son 2 clics en el monitor. Uno activa el sistema, el otro elige el ajuste, liviano, medio, pesado, según la condición del terreno, que después eso se lo entrena el distribuidor a la hora de la instalación y es re simple. Así que con 2 clics en el monitor de arriba del tractor, el sistema se activa, queda trabajando solo y siembran 1000 hectáreas, asegurándose que la fuerza descendente es la correcta. Y por último, una línea que me olvidé de poner acá, pero me acordé recién, es decir, cuáles son los requerimientos. Porque por ahí esto es hidráulico y algunos están pensando, bueno, el tractor, estoy limitado de hidráulico, ¿cuánto me va a consumir? Bueno, Delta Force consume 1 litro por minuto de hidráulico por surco. Así que una máquina de 20 surcos, con que tengan 20 litros de hidráulico, va a funcionar bien. Y eso es en condición, obviamente, extrema, en condición de seguridad. No siempre vamos a estar en 20 litros. La realidad es que después, en la vida real, consume bastante menos, va variando, pero con 20 litros nos aseguramos de que en todas las condiciones esto va a funcionar de la manera en que nosotros pretendemos. Y por último, una aclaración para hacer, que tanto Air Force como Delta Force, y esta aclaración es importantísima, es el único sistema, o los dos son los únicos sistemas que hay que son completamente automáticos. O sea, ustedes van a ver, aparte de resortes, otros sistemas de fuerza descendente que hacen su trabajo también, pero en definitiva se tienen que ajustar por el operador o por quien sea que esté arriba del tractor. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. Podemos tener un sistema muy complejo, muy lindo, pero ¿con qué datos ajustamos? ¿Cómo hacemos para darle más carga o menos carga? Bueno, supongan que llegamos a una decisión, nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a darle tanta carga. ¿Y cada cuánto la cambiamos? La cambiamos a cada rato, ¿no? ¿El operador va tocando todo el tiempo o no va tocando? Y la realidad es que no. Cuando hay que hacer 1000 hectáreas de siembra, volvemos a la condición del resorte, lo ajustamos una vez y ahí queda. Y la ventaja principal de esto es el automatismo. O sea, el apretar un botón, un sistema mida, un sistema reaccione a esa medición y nos dé siempre la mejor condición de siempre. Así que bueno, con esto es bastante largo la práctica de hoy y encima arrancamos un poquito tarde. Así que bueno, con esto damos por terminado lo que es la presentación de oportunidad de siembra y fuerza descendente. No sé si hay algunas preguntas, ahí los chicos Nico y Juan estuvieron recapitulando un poco, pero si hay tiempo podemos leerlas y contestarlas. Contestaremos algunas, como dije antes, otras nos contestaremos por privado para resolver esas dudas. Nico, ¿estás por ahí?
Me abandonó el redactor de preguntas. No, lo tenemos ahí, vamos al moderador, está acá. Nico, ¿querés leer todas las preguntas? ¿Querés que lea yo? Bueno, yo las leo. No hay problema. La primera pregunta que teníamos acá era de la gente de Pantanal, de Maracaibo, así que aprovechamos para saludarlos a la gente de Brasil. Muchas gracias por acompañarnos. Gustavo lo que pregunta es cómo saber si está con mucha fuerza descendente. Bueno, claramente ahí Mauri lo explicó bastante bien. Esto tiene que ver con lo que estamos midiendo y eso tiene que ver con el margen. Ahí, Mauri, si me podés ir al slide ese que estaba bueno, donde mostrabas el tema del contacto con el suelo y el margen, exactamente ahí. ¿Cómo saber si tenemos una fuerza excesiva? Bueno, justamente, no, te pasaste. Justamente es eso, es cuánto margen yo tengo, que es cuántos kilos me están sobrando para no perder contacto con el suelo. Entonces, básicamente nosotros desde el punto de vista práctico, lo que decimos desde Precision es que en una condición normal de suelos argentinos con 30, 25, 30, 40 kilos por cuerpo de margen, estamos muy bien. O sea, piensen lo siguiente, ese es un ejemplo que siempre hago, piensen en la superficie de contacto que tienen las dos ruedas niveladoras, que son bastante similar si nos ponemos nosotros en punta de pie. Es una zona bastante chica, entonces nosotros que pesamos entre 80 y 90 kilos, dependiendo, bueno, ahora con la cuarentena algunos estamos un poco más, pero suponemos que tenemos 90 kilos, parados en punta de pie, ¿cuánta fuerza le estamos haciendo al suelo? 45 kilos en cada una de las puntas. Entonces, eso nos da una idea del margen que nosotros estamos teniendo sobre las ruedas niveladoras. Porque las ruedas niveladoras, recuerden, como explicaba muy bien Mauri, son las encargadas de formar la parte superior de las paredes del surco. Entonces, si en esa parte superior nosotros estamos poniendo mucha carga, hablando de 90, 100, 120 kilos, ahí vamos a estar teniendo algún efecto de compactación de paredes y con su consecuente impacto en el rinde, que Mauri bien lo estaba explicando. Así que un poco es eso, ¿no? Es medir para saber qué es lo que estábamos. Pero 20, 30, 40 kilos estamos bien de margen. Siguiente pregunta. Perdón, Nico, ¿vos querías agregar algo? No, tenía pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es del amigo Matías Escarup. ¿Cómo andás, Mati? Dice, hola, ¿qué opinión tienen las cadenas detrás de las ruedas tapadoras? Bueno, ya si querés me adelanto ahí, la próxima charla del martes que me va a tocar a mí, vamos a estar hablando de los sistemas tapadores, así que no te la voy a espolear ahora, no te la voy a responder ahora, así que, pero bueno, básicamente lo que estamos buscando es algún sistema, siempre queremos tener algún sistema que sea estable y que sea repetible en el tiempo. O sea, claramente cadenas que vayan fluyendo atrás va a ser un trabajo poco repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que hay algunas alternativas, de hecho las estuvimos evaluando y bueno, en la próxima charla te vas a enterar. Así que bueno. Siguiente pregunta. Bien, Leo. Gracias. Yo tengo una pregunta acá de René, de Trenquelauquen, quien nos pregunta qué porcentaje de humedad son considerados adecuados o óptimos al momento de la siembra, ¿no? Bueno, un poco fuimos cubriendo esa respuesta, pero digamos, básicamente lo que explicó Mauri, que no podemos generalizar porque son varios factores a tener en cuenta, tipo de suelo, cultivo, profundidad y resistencia que va a generar ese suelo, con lo cual decimos que para los cultivos
un 35% es la humedad, digamos, crítica, ¿bien? Para generar todo el proceso de germinación. De todos modos, no es tampoco esa la recomendación de receta, ¿no? De decir, bueno, apuntamos a 35 y ahí nos quedamos. Porque hemos visto que en situaciones a lo mejor teníamos 35% de humedad a 2 o 3 centímetros, pero no fue la mejor situación. A lo mejor ir a 40% de humedad a 5 o 6 centímetros fue mejor, porque la temperatura y la humedad es más uniforme, ¿bien? Y yendo más superficial tenemos problemas de arraigamiento, mucha desuniformidad de humedad a nivel superficial. Entonces, digamos, hay que tener un criterio para tomar una decisión, y los datos de Smart Firmer respecto a humedad y temperatura nos van a ayudar mucho en ese sentido, pero después tenemos que considerar algún otro aspecto, como te decía, qué cultivo es. No es lo mismo maíz que soja, ni que girasol, y también depende del tipo de suelo. Y otra cosa importante, el pronóstico, ¿bien? Porque si sabemos que hay posibilidad de lluvia, a lo mejor nos arriesgamos a tirar un poquito más arriba y recibir esa humedad con la lluvia que esperamos que se va a lograr, ¿no? Que también está el factor ese de clima que hay que manejar. También la compactación y el posible planchado, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si la humedad está muy abajo, pero hay pronóstico de lluvia intensa, podemos tener un planchado muy, muy severo y que realmente la emergencia sea mala. Entonces, por ahí digo, bueno, la tiro más arriba, la humedad a lo mejor está abajo del 35%, pero me juego a que pueda llover y que se equilibre la humedad en el perfil. Bien. Hasta ahora Precision le está costando un poco desarrollar algo para que controle el clima, ¿no es cierto? Estaría bueno. Esa sería la próxima herramienta. A ver, seguimos con las preguntas. Tengo otra de René que pregunta: ensayo de maíz tardío a una profundidad bastante profundo, digamos, 10 centímetros. Realmente no llegamos a 10 centímetros. Lo que más probamos más abajo fue 7 centímetros. Lo que vimos es que en nuestro cielo realmente querer ir a más profundidad a veces es muy difícil, digamos, porque dejamos de prestarle atención a otro aspecto, como ejemplo la carga o la fuerza descendente, que por eso Mauri puso la charla y explicó las dos cosas, porque van de la mano. O sea, yo ir más profundo voy a necesitar mucha carga, ¿bien?, para llegar a esa profundidad. Entonces vimos que por querer ir más abajo, yo empiezo a tener problemas de carga y de contacto con el suelo. Entonces, por ahí me estoy mintiendo, digo que voy a 10, pero en realidad no estoy llegando a 10. ¿Bien? Entonces, bueno, nos vimos con algunas limitaciones para ir más abajo, porque dejamos de lado otras variables que son importantes. Claro. Bien, bueno, gracias. Creo que esto estaba bueno en las charlas anteriores, que se vio en la parte, que dio Ronco de mantenimiento, cómo es esa variación real de la profundidad, ¿no es cierto? Eso me parece que está muy bueno, que con una verificación bastante sencilla se puede saber si estamos... Fíjense, yo lo que me acuerdo que decía Ronco, que había variaciones de 2 centímetros, 3 centímetros. Fíjense que en el caso, en el gráfico ¿no? En la profundidad óptima para eso fue entre 5 y 6 centímetros. Y fíjense que en esos casos normalmente vamos a poder tener algunos surcos que están en 3 centímetros. Entonces fíjense que ese surco te va a estar rindiendo casi 1000 y pico, 700 kilos menos, 800, 1000 y pico de kilos menos. Entonces fíjense después cuando hacemos el promedio cómo nos está bajando. Entonces en un buen mantenimiento a principio de año creo que podemos salvar esas diferencias. Creo que había otras preguntas más. Sí, yo tenía otra de Ignacio, que creo que ya fue contestada por Mari al final de la presentación. ¿Cuánto demora el sistema Deltafor en ajustar la presión necesaria? Bien. Ahí, un dato importante: la celda de carga, que es el sensor que nos retroalimenta el sistema automático,
tiene la capacidad de medir 200 veces por segundo, ¿bien? Tiene una capacidad muy alta de datos, y el sistema Deltaforce responde 5 veces por segundo, o sea, con menor capacidad de la que lee, ¿bien? Pero bueno, es básicamente porque hace un filtrado de datos, un procesamiento intenso, y lo que se ha encontrado es que una respuesta de 5 veces por segundo ya es más que suficiente y correcta. Sí, Nico, y una acotación adicional a esto que vos mencionás. Nosotros decimos que el Deltaforce ajusta 5 veces por segundo surco a surco, y nosotros a una velocidad Bueno, promedio. creo que hay otra lo pregunta hacemos más. Julián Valdés dice, ¿qué indicadores prácticos a campo para máquinas con resorte tendrías en consideración para darnos cuenta si les falta o está pasado de carga? No sé, si Ronco la querés tomar vos, que te veo ahí con... Dale, ¿se escucha por las dudas nomás? Sí, indicaciones prácticas, la verdad, que cualquier indicación práctica te insumiría, Julián, tener que bajarte del tractor repetidas veces como para tratar de ver qué trabajo está haciendo la sembradora a campo con respecto a la fuerza descendente. Con lo cual es complicado darte una recomendación práctica que te pueda servir para todo el lote. Lo que sí te puedo decir es revisar periódicamente, y eso lo vas a analizar vos en cuanto al tamaño del lote y al tamaño de la explotación que tengas o que vayas a sembrar, cuánto es ese periódicamente. Si son, no sé, 500 hectáreas, no te vas a bajar cada 10, pero por ahí si son 500 hectáreas, cada 50, 60, hacer una parada, revisar la profundidad de las semillas, sobre todo en zonas donde sabés que aceleraste un poquito o donde el suelo puede ser un poco más duro. En la normalidad de los casos, los bajos van a ser un poco más pesados, sacando condiciones especiales, pero en un bajo yo revisaría la profundidad, y ahí por ahí te puedes dar una idea. Si la máquina está perdiendo contacto con el suelo, probablemente esas semillas queden a menor profundidad que en el resto del lote. Ahí podrías hacer un pequeño ajuste sobre la carga. Respecto al exceso de fuerza ascendente, ahí todavía es más complejo de ver si no tenés algún sistema de monitoreo. Por ahí lo que revisaría es en las partes justamente más pesadas o las partes donde pudiera tener algún efecto de compactación, las paredes laterales del surco, cómo está quedando de vuelta la pared lateral una vez que pasa el doble disco, si queda este efecto fratacho que decimos nosotros, donde genero una barrera, si querés, para el nacimiento de las raíces, para que las raíces puedan explorar. Pero de vuelta, ya sin un sistema de sensado es muy difícil tratar de encontrar los puntos donde el sistema está ejerciendo carga por demás o se está quedando sin carga para trasladársela a los cuerpos. Por ahí la recomendación que te daría es, por lo pronto, tratar de no perder profundidad, porque como decían los chicos en sus presentaciones, la humedad es la encargada de disparar la germinación. Entonces yo tendría que asegurar por lo menos que todas las semillas queden en contacto solidario con la humedad. Perdón si me fui un poquito. Hay otra pregunta, chicos, de Luis Emilio. Dice, ¿cómo influye la profundidad de la cuchilla turbo en la profundidad de siembra? ¿Cuál es la correcta relación de diámetro entre el turbo y el doble disco? Entre la turbo, perdón, y el doble disco. Bueno, ahí le contesto yo a Luis Emilio, si les parece. La realidad, Luis Emilio, que nuestra recomendación siempre es que la turbo vaya como máximo a la misma profundidad que el doble disco. Nunca más. Respecto a la relación de diámetros, la verdad que no tenemos un estudio hecho, pero sí tenemos muy medido el tema de la profundidad de la turbo respecto al doble disco. Y es que si la turbo va por debajo del doble disco, probablemente empieza a generar, como lo habíamos dicho en una de las presentaciones, un falso fondo. Y este falso fondo lo que te va a terminar dando es profundidades desuniformes a lo largo de todo el lote, porque hay semillas que van a caer a los 5 o 6 centímetros que vos configuraste con el cuerpo de siembra, y va a haber otras que se van a ir más abajo a ese falso fondo que te está generando la turbo, que está corriendo más profundo que el doble disco. Entonces, como recomendación, Luis Emilio, siempre la turbo como máximo a la misma profundidad que el doble disco, no más allá de la profundidad del doble disco. Bien, ¿hay lugar para una más? Y nos despedimos. Dale, Nico. Bueno, nos preguntan también si hay algún sistema que varíe la profundidad según la humedad. Y básicamente sí, estamos trabajando en
en un dispositivo para poder controlar la profundidad en base a la humedad. Pero bueno, lo estamos estudiando y analizando bastante porque, como hemos visto en las presentaciones, no solo depende de la humedad la decisión de profundidad, con lo cual tenemos que desarrollar un sistema que sea 100% confiable en que la respuesta automática que nos va a dar sea la mejor posible. Bien. Ese sistema, porque ahí preguntaban también si eso nos generaría desuniformidad, porque quedan semillas a distintas profundidades. Y bueno, sí, la respuesta es sí, pero tiene la posibilidad desarrollada de limitar el máximo y el mínimo de profundidad. O sea, que busque la humedad, pero que no se desvíe de ciertos rangos, que después nos queden semillas una 7, la otra en un surco nos queda 4, digamos. Eso se puede limitar por software, por configuración, de que se mueva ese sistema buscando humedad, pero dentro de ciertos rangos. Y ahí, Nico, la clave está en poder medir, de vuelta. O sea, si no podemos medir cuál es la humedad que nosotros tenemos, no podemos controlar. Entonces, con un sistema Smart Firmware, que sí podemos medir eso, es el puntapié. La pregunta ahí que Ronco había respondido muy bien, el tema de la fuerza, digamos, qué indicadores prácticos, es muy difícil. Las velocidades, aunque veas el brazo de la niveladora, es muy difícil. Y la única recomendación es poner una celda de carga. De vuelta, terminamos en el hecho de medir sistemáticamente lo que estamos haciendo. Solamente ese comentario nomás. Cerrá, Mauri, si querés, si no tenemos más preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias entonces a todos por haber participado, gracias por las preguntas. Como dije durante la presentación, si se les ocurre algo, si se les genera alguna inquietud después de esta charla, pueden volver a verla. Les pido disculpas, fui bastante rápido porque entre el tiempo que nos demoramos al principio y lo largo que era esta presentación, no quería tampoco que sea algo de 2 horas, así que por ahí fui un poco rápido, pero bueno, pueden volver a verla las veces que quieran. También pueden entrar a www.precisionplanting.com.ar, nuestra página web, para ver más de nuestros productos. También abajo les dejamos las redes sociales, donde vamos poniendo diferentes publicaciones relacionadas siempre con lo que es la siembra, una buena siembra, buenas prácticas, siempre tratando de comunicar nuestros principios. Y bueno, después, además de esto, tenemos la red de distribuidores que están a lo largo y a lo ancho de, no diría todo el país, pero de toda la zona productiva de Argentina. Siempre van a encontrar un distribuidor cerca, y también, como lo dije en un principio de la reunión, todos ellos están capacitados y tienen la misma cultura que Precision Planting. Así que cualquier duda, no duden en comunicarse con ellos y van a recibir un asesoramiento adecuado, personalizado y el de un amigo, de una persona de confianza. Así que bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo y hasta la próxima. Creo que es miércoles que viene, Leo, ¿no?